Su dolor es psicológico. No tengo nada que hacer con usted. Vaya a ver a un psiquiatra. Cuando yo escucho que un paciente me dice que algún profesional de la salud le dijo esta frase, me da muchísima bronca, porque no es así. O sí. A ver, sí y no. A ver, el cerebro está adentro del cuerpo, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento es la misma unidad. Entonces, todo lo que pase, por ejemplo, en el tubo digestivo, nos va a afectar en el cerebro por la conexión intestino-cerebro y al revés, cualquier situación angustiante, estresante, no sé, algún problema en el trabajo, amoroso, alguna cuestión que tenga que ver hasta inclusive con un estado de ánimo, nos va a afectar también en cuestiones físicas. Es decir, lo que le pase a una región del cuerpo va a afectar a otra, son compensaciones y está bien que así sea, así funcionamos, hasta incluso de manera química funcionamos en conjunto, a nivel integrativo. Entonces, a mí me gustaría empezar a decir las cosas como son. Y yo creo que si un profesional de la salud, cualquiera sea su especialidad, absolutamente cualquiera, le dice esta frase a un paciente, tres posibilidades. O no sabe lo que el paciente tiene, no lo puede interpretar, no tiene el conocimiento, o no tiene las herramientas para tratarlo o tratarla, o eventualmente, en el peor de los casos, no le importa. Entonces se quiere sacar de encima al paciente dolorido diciéndole que el problema es psicológico o psiquiátrico. Y acá es donde se genera el gran problema. Porque la persona que va al consultorio de un profesional que le dice semejante estupidez, va a salir angustiada, deprimida, va a salir frustrada, pero sobre todo va a salir sin ningún tipo de respuestas ni de posibilidad de tratamiento. Es decir, uno queda como atrapado, porque si bien existen, obviamente, psiquiatras, psicólogos o cualquier tipo de profesional de la salud que aborde a un paciente más desde el lado psicoemocional, si se quiere, es medio despectivo, ¿no? Es medio como despreciativo, por decirlo de alguna manera gentil. Yo creo que tenemos que empezar, y acá es donde me voy a meter en un problema, pero bueno, vamos a ser sinceros, yo creo que acá es donde tenemos que empezar a deshacernos de las especialidades. ¿Y a qué me refiero? Bueno, existen especialistas, ¿no? El gastroenterólogo, el neurólogo, el traumatólogo, y así les puedo nombrar 50.000 especialidades dentro del ámbito de la salud. Y yo creo que tenemos que empezar a despedirnos de ese esquema. Porque si vamos a empezar a mirar una patología, es decir, un problema de alguna persona, de un paciente, como solamente una cuestión puntual, por ejemplo, en una articulación, estamos en problemas. Eso es una consecuencia. Y acá es donde queremos empezar a echar un poco de luz para poder empezar a dar vuelta a la página y cuando reciban este tipo de frase, que además está decir que me parece una aberración, pero les puede pasar o les ha pasado, piensen dos cosas. Primero, que sí, es así. Podemos tener un dolor psicológico por nuestra historia, por la vida, por nuestro estado de ánimo, por una cuestión química, por un trauma. Muchas veces uno dice, no, bueno, tuviste un trauma psicoemocional cuando tenías 10 años, dejate de joder, ya está, ya pasó. Y ahora yo te digo una cosa, te hago una pregunta. Si tuviste un accidente, por ejemplo, tuviste un gran traumatismo porque chocaste con el auto y te quedó una cicatriz y te quedó un dolor producto de ese impacto que tuviste en ese accidente. ¿Por qué un problema psicoemocional no te puede dejar una cicatriz o una marca o un trauma que es muy difícil de resolver? Y tenemos que empezar, como les decía, a abordarnos de manera integrativa. Entonces sí, tengo un dolor psicológico o tengo un dolor psiquiátrico. Perfecto. ¿Cuáles son las terapias? Empecemos a hablar de cuáles son los abordajes terapéuticos, porque si no, es negro sobre negro. Hagamos un tratamiento. ¿Te gusta la terapia? ¿Querés hacer terapia psicológica? Es decir, ¿querés ir al psicólogo o a la psicóloga? ¿Querés ir al psiquiatra? Como te decía, que te medique hasta que te mejores, como un paliativo. Te va a intoxicar, pero te va a ayudar para pegar el salto para estar mejor, siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo. Y eventualmente, si no es cierto, trabajalo. ¿Tenés un dolor físico? Te puede generar un trauma psicoemocional. Tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, tengo una depresión terrible,
producto del dolor crónico que tengo. Entonces, a causa de estos tarados que dicen, no tengo nada para hacer, tu dolor es psicológico, andate, no les dan tratamiento, el dolor se cronifica, se extiende en el tiempo mucho más de lo que debería, si supieran. Y a ver, yo no quiero, no estoy fanfarroneando, porque muchas veces yo no sé. Lo que pasa es que yo tengo un equipo de 50 profesionales, entonces si no lo sé yo, lo sabe otro. Por lo cual hay que tener un poquito de humildad y decir, a ver, yo no sé lo que tenés, pero conozco a alguien que quizás sí, y en el mejor de los casos te va a poder ayudar. Si tenemos una depresión o angustia o frustración o miedo, producto de que el dolor no se va, es decir, estamos a lo mejor hace años con el mismo dolor que incluso muchas veces no nos deja dormir. Existen dolores que no nos dejan dormir y esto empieza a provocar una intoxicación del cerebro, porque el cerebro se desintoxica de noche. Les voy a hacer un video al respecto. Pero el cerebro se desintoxica de noche. Si dormimos mal, si tenemos insomnio, y ni hablar si el insomnio es producto del dolor, vamos a deprimirnos, por más fuertes que seamos. Entonces, muchas veces, como les decía, la depresión, o la angustia, o el miedo, es por el dolor crónico. Entonces, las dos cosas juntas. Tenemos que abordar los dos problemas a la vez de manera integrativa, en conjunta, y si puede ser, en el mejor de los casos, con un equipo multidisciplinario. ¿Cómo hacemos esto? Los dolores físicos se trabajan con las manos, idealmente con tratamientos naturales. Si no se puede, bueno, hay tratamientos alopáticos, médicos, químicos, que intentemos que sean más paliativos, porque curativos no lo van a hacer, de hecho, todo lo contrario, pero hasta salir del paso, obviamente, los medicamentos son de utilidad siempre y cuando estén supervisados e indicados por un médico. Por otro lado, tenemos que apuntar a restablecer el cuerpo, la biomecánica, la integridad para que el cuerpo solo se regenere a largo plazo. Y en tercer lugar, paralelamente y con la misma importancia, sin bajarle el rango de importancia a esto, tenemos que trabajar nuestra cuestión psicoemocional o psiquiátrica. ¿Cómo? Como les decía, con terapia convencional. Hay una terapia que se llama breve y estratégica, que es trabajar el momento, no es tanto de la rama del psicoanálisis, que es un poco más profunda y que hay que trabajar un poco más a nivel inconsciente o subconsciente. Y después tenemos terapias como pueden ser las constelaciones familiares, la decodificación biológica, EMDR, que es otro tipo de terapias, que son siglas. Existen un montón de terapias nuevas, breves, estratégicas y al hueso, o sea que van directo al problema, que en conjunto con tratamientos físicos y químicos nos pueden ayudar mucho. No dejen que les digan esta frase. Y cuando alguien se las diga, salgan corriendo de ahí, porque ese profesional no los va a poder ayudar. Bueno, espero que por lo menos este video sí les haya servido y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chau.